Mateo 5:7. Voy a leer nuevamente para ustedes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Diga conmigo, seremos saciados. Pero más fuerte, con fe, créalo, seremos saciados. Y aquí Mateo 5 está hablando del mensaje que el Señor Jesús se conoce como el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Lo han escuchado? Levanten la mano, ¿quiénes lo han escuchado? Y habla de muchas características de las personas que son bienaventuradas, pero hoy quiero hablar de esta en especial que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuánto pueblo de Dios tiene hambre y sed de justicia? A ver, bueno, de nuevo, ¿cuánto pueblo de Dios tiene hambre y sed de justicia? Amén. ¿Están seguros? Amén. Entonces, esto es muy importante saber que nuestra vida como cristianos, nuestra vida cristiana es de constantemente estarnos llenando de la palabra de Dios. Y por eso usted vino esta tarde, no a escuchar a una persona, sino a escuchar el mensaje de Dios para usted. Amén. Salmos 42, del 1 al 2, en la Reina Valera. Si usted tiene su Biblia, me puede acompañar. Este es un salmo de David, este hombre que era conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. El rey David siempre en los salmos, cuando él expresa su amor y la pasión que él tiene por el Señor, siempre necesitaba saciarse. Porque el ser humano no puede encontrar ninguna satisfacción total si no es delante de Dios. Entonces, si nosotros estamos aquí, es porque hoy nuestro corazón se ha encendido una vez más, pese las circunstancias en las que estamos ahora mismo. Porque la Biblia dice que en todo momento, cuando nosotros nos acercamos al Señor, podemos acercarnos a Él confiadamente. Amén. Y la Biblia dice que el rey David dijo estas palabras: mi alma que tiene sed de ti, Señor. Aquí bien podemos ver que dice que su alma está sedienta de la presencia de Dios. ¿Y cuántas personas están sedientas aquí de la presencia de Dios? Entonces, algo que me sorprende, la verdad, le decía hace rato a mi mamá, es que estoy emocionada de poder hablar, porque sé que estar aquí, sé que pararse en este lugar es una responsabilidad, pero también es la parte donde también me apasiona poder contar lo que uno siente por el amado Señor, lo que uno siente por Jesús, y al conocerlo, y todos los días una persona que tiene hambre y sed de justicia, y lo que dice el rey David, dice: mi alma tiene sed de ti, porque debemos de entender que nuestra carne, ¿qué quiere? Más carne, pero nuestra alma y nuestro espíritu están anhelando de Dios. Entonces, si nosotros alimentamos más el espíritu, si alimentamos más nuestra alma, pero hacia Dios, aún nuestra carne empieza a necesitar de Él. Porque nuestra carne quiere lo malo, nuestra carne siempre va como a buscar el pecado. Pero nuestro espíritu, nuestra alma tiene que estar sujeta a Dios para que nuestra carne pueda estar sujeta a Él. Entonces nosotros tenemos que ser personas que todos los días estemos ansiosos de recibir a Jesús. Ansiosos por saber qué es lo que su palabra está diciendo. Entonces yo le preguntaba aquí, si usted es una persona que tiene hambre y sed de justicia de Dios, no solamente es bueno estar en la casa del Señor, porque la Biblia dice que donde están todos juntos en armonía, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Pero lo más maravilloso es de que usted y yo podemos buscar la presencia de Dios todos los días. Y esto significa que usted se ha convertido en una persona que tiene hambre y sed por la justicia de Dios, porque tiene sed de Dios. Entonces, cuando una persona está hambrienta por Dios, las cosas que son injustas para Dios, también tú lo vas a ver injusto. Si a Dios no le agrada el aborto, una persona hambrienta de la justicia de Dios se va a poner en contra del aborto.
Una persona que ama a Dios se va a poner en contra de aquellas leyes. Y ahorita vamos a ver en la Biblia una historia, porque cuando usted lee la palabra de Dios, pídale a Dios que le hable. No simplemente llegue, no, es que hoy me toca y lea. No, lea y dígale: Señor, yo necesito que tú me hables. Señor, yo soy una persona que está hambrienta por ti. Y a veces, si usted no tiene esa hambre, es porque algo está pasando. Es porque tal vez se está llenando con cosas que solamente son momentáneas, que no van a satisfacerlo. Por eso este tema yo le puse: Jesús satisface nuestra sed. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús satisface nuestra sed. Jesús satisface nuestra sed. ¿Por qué? Porque no hay nada en el mundo que nos pueda llenar como lo hace Jesús. Y la Biblia dice que el que está en el mundo y que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y usted y yo tenemos el amor del Padre porque estamos en este lugar. Venimos a escuchar la palabra de Dios, y su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Jesús promete agua viva. ¿Qué es lo que promete el Señor? Agua viva. Jesús es el agua viva. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Bueno, pues en Juan 7:37 al 38, voy a leer para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Si usted trae su teléfono y algunas versiones puede buscarla. En este pasaje se estaba festejando en ese tiempo algo que mi papá ya ha enseñado aquí antes, el apóstol, acerca de las fiestas de los tabernáculos, acerca de la fiesta de las enramadas. ¿Cuántos los han escuchado? Y bueno, por aquellos hermanos que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando por Facebook o por alguna red social en YouTube, pues ahí busque fiesta de los tabernáculos, apóstol Dimas Bravo, y ahí está toda la definición, porque aquí en la iglesia pues ya lo vimos. Pero quiero tomar esta parte de la Biblia donde se dice que estaban festejando esta fiesta que era importante, y es importante para los judíos, que era parte de la ley que Dios había pedido, ¿no? Les dijo: ustedes van a hacer esta fiesta, y les dio todas las especificaciones. Bueno, 37 dice: el último día de la fiesta, el más importante. Escuchen bien, el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo aquel que tenga sed puede venir a mí. ¿A quién iban a venir? A Jesús. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces la Biblia está diciendo que aquí, que todo el que crea en mí, estaba diciendo el Señor, de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y cuántas personas creen que en su corazón están brotando ríos de agua viva? Y pues si usted no lo cree, pues hoy se va a ir con esos ríos de agua viva y va a irse más lleno de la presencia de Dios. Entonces el 39 dice que con esta expresión de agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le dará a todo aquel que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, pues Jesús todavía no había entrado en su gloria. En esta parte de la Biblia, y si usted puede leer todo el capítulo 7 de San Juan 7, aquí va a contar más acerca, les va a dar un poco más de contexto. Yo les voy a dar ahorita un poco de esta parte de la Biblia que estamos hablando acerca de los tabernáculos. La Biblia dice que el Señor Jesús se paró y gritó, porque ahí está con signos de admiración, porque levantó la voz en medio de una multitud y les dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esta fiesta en este capítulo, versículos anteriores, muy al principio, dicen que los hermanos carnales de Jesús le decían: ¿por qué no vas y muestras a tus discípulos lo que puedes hacer? Ve y haz milagros. Y como que ellos querían medio mandarle allá a Jesús. Pero hay algo que es importante recalcar aquí, que el Señor Jesús dice: no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Había sido el Padre quien lo había enviado. Entonces la Biblia dice que no fue cuando ellos le dijeron, porque él no está motivado por la gente, sino por el amor que él tenía hacia la gente. Entonces la Biblia dice que
días después o al otro día Jesús fue, pero no porque sus hermanos le dijeran, porque acá hay algo importante. Ustedes lo pueden leer en casa. Juan 7 dice que aún sus hermanos, los hermanos carnales, obviamente que pues sabemos que Jesús vino directamente del Espíritu Santo y usó la vida de María, pero sus hermanos tal vez de José y María, dice la Biblia que ni siquiera ellos creían en él. Dice, ni siquiera sus hermanos, y es específico y por eso es bueno leer otras versiones, porque dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Y muchas veces hay gente que no va a creer en usted, pero que Dios cree en usted, eso es lo que importa. Entonces aquí la Biblia no dice, ay, Jesús se deprimió y dijo, pues no, porque él sabía a lo que venía al mundo. O sea, el Señor Jesús sabía cuál era su trabajo. El Señor sabía cuál era el propósito por el cual vino al mundo. Por eso es que usted y yo estamos aquí ahora, escuchando su palabra. Entonces la palabra del Señor dice que ni aun ellos creían en él. Y muchos de los fariseos andaban buscando a Jesús. O sea, no solo sus hermanos no creían en él. Se parece a algunos familiares que tenemos, ¿verdad? Tal vez usted tiene un llamado de parte de Dios y lo critican o lo juzgan, pero siéntase privilegiado. ¿Por qué? Y eso me gusta decirlo, porque si el Señor fue tentado, si el Señor fue criticado, ¿quiénes somos ustedes y yo para no serlo? Entonces, aquí dice que los fariseos andaban buscando a Jesús porque querían encarcelarlo. ¿Sabe? Que pensaban que su gran pecado era enseñar lo bueno. Se parece a este tiempo. La Biblia dice que en los últimos tiempos a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Entonces yo estaba pidiéndole mucho a Dios, Señor, ¿qué puedo hablar? Porque no podemos venir aquí y decir palabras por decirlas, sino que estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos. Entonces estaban buscando a Jesús los fariseos, pero la Biblia dice que el Señor fue al templo y empezó a hablar abiertamente. Porque el Señor no está sujeto a las leyes de este mundo. El Señor no está sujeto al pensamiento racista o al pensamiento conforme a este mundo. Por eso a veces se escucha por ahí que dicen que la lógica de Dios no es nuestra lógica. Porque Él no se sujeta bajo el sistema de este mundo, sino que este mundo se tiene que someter bajo el sistema de Dios. Entonces Él estaba ahí enseñando, y de verdad que cuando usted lee los evangelios y ve la esencia de Jesús en cada parte de la Biblia y ve cómo estos evangelios empiezan a narrar cómo es Jesús, y al escuchar sus palabras, y a veces hay versiones en que Jesús habla. Para mí a veces es gracioso porque dejaba a la gente callada, porque muchos de los que escuchaban a Jesús decían, ¿será Él el Mesías que estábamos esperando? Algunos decían, tal vez es algún profeta, y otros decían, ¿qué bueno sale de Galilea? Si todos conocemos de dónde es, y cuando venga el Mesías nadie va a saber de dónde es. Pero es porque estaban ignorantes de que enfrente de ellos tenían la promesa que el Padre les había prometido desde hace mucho tiempo. Entonces aquí esta parte que estamos hablando acerca del agua viva, le quise dar un poco de contexto, porque cuando hablamos aquí en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan, dice que Jesús se levantó y era el último día y el más importante, o sea que tardaba varios días esta fiesta. Y se imagina toda la fiesta judía. ¿Han visto algún video de las celebraciones judías? ¿Sí? ¿Sí? O las canciones de la, 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 la. Bueno, había una fiesta y todos estaban gozosos, pero el último día el sacerdote tomaba agua de Siloé, del estanque de Siloé, y también tomaba una jarra de esta agua y también tomaba una jarra de vino, y la vertía enfrente de todo el pueblo porque estaban en festividad. Pero ellos estaban haciendo una proclama profética y no se daban cuenta. La Biblia dice que el agua y el vino representan la presencia del Espíritu Santo.
Entonces, por eso cuando esto estaba aconteciendo, el Señor se paró, porque la gente, aunque estaba en una festividad, aunque estaba en una fiesta y decía, wow, esto es tan bueno, y como hay personas que vienen a la iglesia y solamente escuchan la alabanza y dicen, wow, qué bien se siente, pero se quedan solo con eso. Y nosotros como creyentes no podemos quedarnos solo con el gozo momentáneo, sino llevarlo a casa. Entonces, esta gente superficialmente estaba en una fiesta, estaban cumpliendo tal vez un mandato, pero la Biblia dice que el sacerdote hacía esto y todos se gozaban, y el agua y el vino, pero eso era como algo profético, porque en Hechos 2, y aquí dice la Biblia que cuando estaba pasando esto del sacerdote, del agua y del vino, Jesús dijo, el que tenga sed venga a mí y yo le daré agua de vida, y el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Y lo que dice la palabra del Señor dice que de su interior iban a correr ríos de agua viva, y en nuestro interior está el Espíritu, y aquí está el Espíritu. El Señor habita en nosotros, Él es el que reina en nosotros, amén. Y aquí va la parte especial, importante, que básicamente es todo. Es que si ellos estaban viendo algo que más adelante, porque aquí la Biblia dice en Juan que Jesús se refería al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una promesa para nosotros. La Biblia dice que no había llegado el Espíritu Santo sobre algunos cuantos, porque lo recibían cuando tenían a Dios en su corazón, pero en ese momento Jesús estaba ahí. Pero la promesa que él estaba diciendo de que su interior iban a correr ríos de agua viva mientras se estaba derramando esa agua y ese vino, es porque en Hechos 2 nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, y de eso se refería el maestro. Esas palabras que él dice se tienen que cumplir. Entonces, cuando él vino, la Biblia dice que hubo un derramamiento de su Espíritu poderoso. Por eso es que la palabra de Dios dice que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Y yo no sé si se puede alegrar por esto, pero yo tengo a un Dios poderoso, a un Dios que, si usted lo tiene en su corazón, cosas maravillosas pasan. Cosas poderosas empiezan a suceder, y lo sientes acá en tu espíritu. Porque a veces piensas, es que yo acepté a Jesús y no está, pero sabes que en Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que Él mueve esta agua viva dentro de ti. A pesar de que tú te sientas en un momento, ya no puedo más. Tal vez ese pueblo de Israel, tal vez no todos creyeron, pero unos cuantos sí, porque unos decían, ¿será el Mesías? ¿Será que no es el Mesías? Otros decían, ni siquiera sus hermanos creen en él. Por eso Jesús alzó la voz por ti y por mí, para que escucharas que si tú crees en él, en tu interior van a brotar ríos de agua viva. O sea que si algo brota dentro de ti es porque estás sediento por la presencia de Dios. Iglesia, no podemos quedarnos cruzados de brazos o solamente venir los domingos. Usted vino aquí o domingos o miércoles porque este vaso que usted tiene que ser lleno de la presencia de Dios. Que cada vez que tal vez esté pasando pruebas o dificultades, porque el Señor hablaba de libertad y no se sentía oprimido cuando el mundo, los comentarios o los fariseos querían apresarlo. Jesús no, su fragancia no era un preso. Jesús es libertad. Entonces, el agua también significa que Él purifica. Él estaba diciendo, yo los voy a purificar. El Espíritu Santo es una promesa para ustedes y tiene que fluir esto. Por eso cuando dice hay un fluir del Espíritu de Dios, es que nosotros también tenemos que abrazar esto. Usted tiene que abrazar su presencia, poder estar ahí en su lugar secreto, en su cuarto, cierre la puerta, ore al Padre. No solamente lleguemos y le digamos, Señor, hoy quiero esto, quiero lo otro, sino conocerle a Él. Poderle abrir la Biblia y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Porque el Señor, a Él le gusta que usted le haga preguntas, pero también a Él le gusta responderle.
y lo hace a través de su palabra. A veces piensa, ay Señor, que hoy me den una palabra, un profeta, pero la palabra más segura es la Biblia. Usted tiene que buscar su fuente de vida, que es la palabra de Dios. Entonces esto es importante porque le decía, tal vez en ese momento le explicaba lo del sacerdote el último día de la fiesta. Por eso fue que Jesús gritó, porque la gente ahí solamente sentía una llenura superficial. Una llenura que solo duraba los días de la fiesta, y el problema es que muchos cristianos están cayendo en eso. Que solamente cuando hay fiestas, ay, siento la presencia de Dios, solamente cuando hay encuentros siento la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios tiene que estar en tu vida constantemente, porque Dios habita contigo. Entonces, a veces no vas a sentir nada, y aquí es lo que decía mi papá, entra tu convicción. No es lo que sientes, sino lo que crees. ¿Qué es lo que Dios va a hacer contigo, en tu familia? Si se está estancando el agua donde tú estás, en tu casa, ¿qué beneficios está teniendo el agua de vida que es el Señor? Lo estás compartiendo con tus hijos, lo estás compartiendo con tus vecinos. Porque tal vez egoístamente ellos se quedaban de que bueno, solo la fiesta, solo nosotros, pero Jesús dijo, el que quiera. O sea que Dios no estaba haciendo acepción de personas. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús no solamente fue a los judíos, sino también fue para los gentiles, que somos nosotros. Y Él promete esa agua de vida, pero tenemos que acercarnos a Él. Y es lo que les decía, la promesa de la llegada del Espíritu Santo en Hechos 2 confirmó lo que el Señor estaba diciendo. Y también había hablado, ustedes han escuchado que había hablado a la samaritana, entonces Jesús habló con esa mujer. En Juan 4:10, creo que es el siguiente capítulo, o sea, Él ya le había dicho al pueblo, ya había hablado con el pueblo, versículos anteriores, que es en Juan 4, ahí se habla la historia de esta mujer samaritana. Y Juan 4:10 dice, Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí y yo te daría del agua viva. Jesús no hace acepción de personas. Muchas veces el enemigo quiere poner en su mente, solamente los pastores, los líderes sienten la presencia o pueden fluir en algo, y te hace ver de una manera que tú dices, yo no merezco porque soy más pecador que ellos. Pero todos aquí somos pecadores. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esta mujer tal vez era de las peores mujeres mencionadas en la Biblia en su vida pasada. Pero la Biblia dice que Dios hace las cosas nuevas. Dice, ya estoy haciendo cosas nuevas y ya las he empezado a hacer. Y va a abrir caminos donde no lo hay. Y aquí también habla acerca del agua porque dice, voy a abrir ríos, manantiales en tierra árida y seca. Entonces, cuando Jesús estaba hablando acerca de que el que tenga sed venga a mí, le estaba hablando a un pueblo seco, a una tierra seca, y tal vez en tu temporada de ahorita sientes que te estás secando. Pero no te preocupes porque has venido al mejor lugar, que es la fuente de provisión, que es nuestro Señor. Amén. Entonces Jesús estaba teniendo una conversación con la mujer. Juan 4 nos explica el apóstol Juan cómo pasaron las cosas. Los discípulos fueron a conseguir de comer. Jesús se sentó casual cerca de un pozo y se acercó una mujer, pero creo que lo más maravilloso es de que Jesús ya sabía a qué iba a ese lugar, no simplemente, pues vayan a comprar, me quedo aquí. No, Jesús tenía un propósito por el cual había llegado a ese pozo. Y también ahí había agua porque quería darle un ejemplo a una mujer que todos decían, esta mujer es una fracasada. Y tal vez no solamente con una mujer, sino trayéndola a este tiempo, nosotros como iglesia, representada como una mujer, pero somos el pueblo de Dios, sean hombres o mujeres,
Tal vez la gente allá afuera está diciendo que el agua de tu pozo ya se secó. Tal vez la gente allá afuera está diciendo, ¿y para qué vas a la iglesia si das mal testimonio? Para eso venimos a la iglesia, para ser restaurados, para ser llenados de la presencia de Dios, para que Él purifique nuestra vida, purifique nuestra alma, purifique nuestro espíritu, pero aún también purifique nuestro cuerpo. Entonces, aquí el Señor estaba hablando con la mujer samaritana y le estaba diciendo de que si supiera, aquí estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Y cuando tú recuerdas de dónde Dios te ha sacado, le puedes agradecer y amarlo más, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso significa que cuando te acuerdas del pasado, pero sin dolor, y dices, Señor, gracias, gracias porque me sacaste de tal lugar, significa que realmente en ti están fluyendo ríos de agua viva. No es algo que se ha quedado estancado, sino algo que está fluyendo. Es algo que está dando vida a este interior que tú puedas tener aquí, dentro de ti, dentro de todo, porque la mujer no entendía. La mujer samaritana decía, pero Señor, tú no tienes un balde, no, tú no tienes una, aquí en San Cris decimos cubeta, ¿no? Entonces, no tienes una cubeta para sacar agua, pero Jesús le estaba hablando del agua de vida. Jesús le estaba diciendo, sabes, si tú vienes a mí, si entregas a mí nuevamente tus cargas, porque le dijo toda su vida y él dijo, ella le dijo, Señor, eres profeta. Y más adelante Jesús le dice, yo soy el Mesías. Jesús se le revela a la mujer, a una mujer que para muchos era una mujer insignificante, pero para Dios era alguien importante porque aparece en la Biblia. Entonces tal vez te han juzgado como Jesús, no creen en ti como esta mujer, pero eso no significa que de tu interior van a seguir corriendo ríos de agua viva. Entonces Jesús dice en San Juan 4:13, el Señor dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Di conmigo, al de a tu lado dile, no tendrás sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial, o sea que no es poco, es abundante, en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Tú aceptaste a Jesús, es el Espíritu Santo quien te da la frescura que necesitas. Como dice la palabra de Dios, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esta agua la tomamos por necesidad, ¿no? Nuestro cuerpo nos pide agua. Y esa agua se refería al Señor, que es una agua que la tomas y luego necesitas tomar más porque no te sacia. Pero el agua que el Señor quiere darte es la que te va a saciar todos los días de tu vida. Tal vez ahorita te has tratado de llenar de otras cosas. A veces, por ejemplo, en los comerciales dicen, si estás haciendo ejercicio, toma tal bebida, pero tú la tomas si quieres más. Y eso pasa con el mundo, porque está la fuente de Dios, pero también el mundo tiene una fuente. Y tú quieres llenarte de qué, en nuestro caso como jóvenes, porque también aquí hay varios adolescentes, llenarnos de los likes, de los follows, de cosas que no valen la pena. Queremos llenarnos con una relación que no vale la pena. Y en la vida tal vez matrimonial, a veces yo sé que ustedes tienen que amar a su cónyuge, pero él no va a saciar la sed que puedas tener. Sí es una bendición de parte de Dios, claro, pero queremos saciarnos y empezamos a hacer incluso hasta ídolos de las cosas que queremos que llenen nuestro corazón. De que alguien te escriba algo bonito, de que alguien te diga, ¡ay, qué bien te ves! Porque la gente, o tal vez es lo que pensaban los hermanos de Jesús, que decían, vamos, para que la gente vea lo que tú puedes hacer. Pero el Señor, Él sabía quién era y no necesitaba saciarse de la gente, pero sí la gente necesita saciarse de Jesús. Nosotros necesitamos todos los días saciarnos del Maestro. Por eso distinga qué cosa hay ahora en casa, en su vida diaria que quiere saciar. Su carne, su ego,
su corazón. ¿Por qué se siente tan infeliz últimamente? ¿Por qué piensa que al venir a Dios a veces es que le digo a Dios y no siento paz? Pero a veces esta paz viene progresivamente. Y a veces esta paz viene, como dice la Biblia, que Él viene como un suave viento, apacible. Pero usted, en vez de buscar la fuente que es Dios, se va a buscar pláticas que no van a construir su vida. Y aquí aprovecho a decir, cuando uno tiene hambre de Dios, escucha las prédicas aquí en la casa Torrefuerte, su casa. Y cuando empieza más el hambre de Dios, también tiene que pedirle a Dios discernimiento, que sepa dónde esté tomando esta agua y pedirle a Dios, porque muchos se han confundido, empiezan a buscar otras doctrinas y empiezan a buscar otras cosas que no los van a beneficiar. Yo tenía una amiga que empezó a escuchar muchísimas cosas, otras doctrinas, y por último se desvió. Y la Biblia dice que Dios no quiere que usted se desvíe, quiere que prosiga viendo hacia la meta. Dice la Biblia al supremo llamamiento, donde Él está, donde Él quiere darte algo nuevo, donde Dios quiere purificarte todos los días de tu vida. Así le hayas fallado, la Biblia dice que Él te limpia, te lava. No solo con su sangre, sino también con esa agua viva, porque sí, la sangre de Cristo tiene poder y claro, nos limpia de todo pecado, pero después de limpiarte, Él te sacia con su agua. Entonces, si usted está aquí este momento, es porque está anhelando de su presencia. Que es que estas ganas de buscar a Jesús no mengüen. La Biblia dice, mira de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Señor, yo quiero llenarme de ti. Y cuando oremos, le digamos a Dios, Señor, ¿qué es lo que me estás haciendo? Si no eres tú, si es una relación, si es algún vicio que no ha detectado, incluso alguna serie, algún juego, dígale, Señor, ¿qué es lo que no me deja saciarme de ti y está bloqueando que yo me sacie de ti? Por eso le decía que en esta fiesta tal vez había mucha gente superficial, mucha gente que tal vez decía, no, bueno, vamos a ir porque nos mandan, pero Jesús quería darles la sorpresa que Él es el agua de vida. Por eso se paró y dijo, ¿saben? Vengan a mí si tienen sed, pero también me recuerda la palabra que dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y cuando usted llega a su casa de trabajo cansado o ha corrido por kilómetros, le cae bien un vaso de agua, ¿no? Entonces esto mismo pasa cuando su vida ya está cansada. Sea cristiano o no, si está cansado de las cosas que está pasando, recuerde que la frescura que usted necesita se llama Jesús, que Él es el único que le puede dar vida y vida en abundancia. Entonces, el Espíritu Santo nos refresca. Isaías 43 dice que el Señor pondrá agua en lugares secos. Es ahí ese versículo donde dice que, ese capítulo, Isaías 43, nos dice que donde ya sientas que ya no puedes, donde sientas de que bueno, ya estoy seco, ya di lo que podía dar, pero hoy el Señor te dice, no son tus fuerzas, son mis fuerzas. El Señor dice, te tomo de la mano. Y me acuerdo una vez que estaba en uno de los autobuses en Canadá. Me pasó 2 veces que Dios me habló en esos autobuses, porque vi a 2 papás que llevaban a una niña en diferentes autobuses, pero me llegó tanto porque Dios me dijo, yo soy así contigo, pero también soy así con las personas, porque si la niña se manchaba, el papá obviamente la limpiaba, pero si la niña tenía sed, el papá agarraba y le daba agua. Y sabes, muchas veces tú y yo no le decimos, Señor, tengo sed, pero Él sabe que tú tienes sed. Sabe que estás cansada, sabe que estás cansado, sabe
sabe tu necesidad. Por eso nosotros tenemos que adorar. Y cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, va a llegar el día en que no habrá como un lugar geográfico donde lleguen a adorar, porque Dios está buscando, yo estoy buscando adoradores en espíritu y verdad, porque quiero saciar esa sed. Y cuando la Biblia habla acerca de esta adoración es porque a pesar de que han tenido un día difícil, usted hoy está aquí, aprendiendo de Él y diciéndole: Señor, yo te necesito. Diciéndole: Señor, a pesar de mis errores, hoy estoy aquí porque necesito ser saciado de tu gracia, de tu amor. Entonces, también Salmos 1:3, Reina Valera, la versión que todos tenemos, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí la Biblia dice que todo lo que hace prosperará, pero también está hablando de un árbol, pero está hablando también de agua. Salmo 1, desde los primeros versículos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y usted como cristiano tiene que cuidarse. Y si no eres cristiano, tienes que venir a Jesús. Y aquí se te va a enseñar, tienes que buscar la presencia de Dios. Pero usted como cristiano, aquí dice la Biblia, en Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Usted sabe que hay vasijas rotas. ¿De qué sirve el agua en una vasija rota? Cuando sabe de la vasija rota, o cuando se habla de la vasija rota, también podemos entender de que muchas veces Dios se está llenando de agua. ¿Y qué pasa? Como vamos a malos consejos, a cosas que no debemos, esa agua se está filtrando. Y por eso tú te sientes seco y por eso tú te sientes desamparado. Pero aquí Salmos dice que aquel hombre que en Dios está su delicia, que su ley medita de día y de noche. Entonces podemos traducirlo como que de día y de noche tú abras la palabra de Dios, y no solamente la abras. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Está bien, como jóvenes a veces quieres ir a un lado, tienes que cuidarte, claro, porque tienes agua de vida dentro de ti. Pero también la Biblia dice que tienes que buscar a Dios. Saben, había escuchado muchos testimonios de gente hace muchos años que llegaba y buscaba a Dios y que no le daba pena orar, de que pasaba tiempo con Dios. Y el problema es que pensamos que como cristianos esto se ha vuelto o religiosidad o anticuado, pero son pensamientos que el enemigo está poniendo, porque lo que Dios quiere es que tú te acerques a Él. Por eso Jesús, pese a donde estaba las críticas, Él se levantó y dijo: sabes, si tienes sed, ven a mí, yo te daré el agua de vida. Entonces el Señor quiere que tú y yo constantemente busquemos su presencia, porque a veces nada más cuando estamos necesitados de algún problema, Señor, sáname, Señor, esto, cuando el Señor quiere tener una relación contigo y quiere que tú vivas constantemente en esos ríos de agua viva. Que sea su espíritu quien te hable, porque a veces como cristianos hemos perdido la sensibilidad de su presencia. Tú le estás diciendo al Señor: háblame, Señor, háblame, pero Dios te habla y no lo escuchamos. Es porque dejamos de ser sensibles, es porque no hemos buscado como debemos. No significa un acto de religiosidad, significa un acto de amor, que puedas hablar con tu Creador, acercarte como aquella mujer, preguntarle incluso tus dudas, incluso lo que sientas pero debo de decirle esto a Dios, díselo, porque la Biblia dice que Él te comprende y Él sabe tu necesidad. Pero no hay mayor necesidad que sentirlo a Él cerca de nosotros, y Él está ahí presente con nosotros, y Él está ahí como un padre, y muchas veces está como un amigo. Muchas veces está como un consolador. Por eso la Biblia dice que Él es admirable, Él es consejero y Él es príncipe de paz. Él trae paz a tu casa, Él trae paz a tu corazón. Tienes que declarar esto todos los días. Es también parte del agua de Dios que quiere derramarlo sobre tu casa, sobre tu familia. Y en Apocalipsis también nos dice
que del trono de Dios sale esta agua, y hace rato estábamos cantando. Y cuando uno adora a Dios, también puedes usar tu imaginación, imaginarte, porque la Biblia es verdad y todo lo que dice se cumple. Y la Biblia dice y habla acerca de que del trono de Dios brota un río, y este río es enorme. Y también habla acerca de un árbol, porque en Salmo 21 dice que si nosotros permanecemos en Dios, que Él es el agua, y nuestras raíces se llenan de Él, dice que vamos a dar fruto. Y ese fruto dice que va a ser abundante, pero también dice que vamos a dar hojas. Y dice que todo lo que hagamos prosperará. Muchas veces dice, Señor, prospérame, pero Él quiere prosperar primero tu vida, saciándote con esa agua viva. Para eso es lo que a Él importa, porque te puede dar muchas riquezas, porque Él es dueño del oro y de la plata, pero Él quiere saciar primero tu corazón, porque si amas más al dinero que a Él, te vas a perder. Pero la Biblia dice, aquí les decía que en Apocalipsis dice que esa agua corre. Pero habla también de otro árbol que dice que sus hojas es para la sanidad de las naciones. Pero quien mantiene ese árbol es el agua de vida que brota de la presencia del Señor. Entonces su agua te hará a ti prosperar, tanto económicamente, pero también, y lo más importante, es espiritualmente. ¿Y por qué no traerá sanidad a tu cuerpo y medicina a tus huesos? ¿Cuántos quieren recibir eso de parte de Dios? Son promesas que usted y yo tenemos en la Biblia y no sabemos porque no leemos. Y por eso la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Estamos en una sociedad que ahora nos juzga como lo hacían con el maestro. Nadie cree en usted, pero usted no fue colocado por una persona, fue colocado por Dios. Y aunque nadie cree en usted, así sea su familia, usted recuerde que si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Y Dios va a hacer que su vida florezca, porque dentro de usted hay agua de vida. Amén. Pues a veces no necesitas que alguien llegue y te toque. Es su espíritu quien te toca y te dice, yo estoy contigo. Y te dice que cuando te sientas seco, te sientas morir, Él es fiel y justo para volverte a llenar de su presencia. Así que ahí donde está, yo le invito a que se ponga de pie y podamos adorar a Dios con toda libertad. No voy a ir a su lugar, sino que ahora tenemos una tarea de que usted mismo va a hacer una oración y decirle, Señor, yo no sé qué es lo que me esté secando. Yo no lo he distinguido, pero ayúdame a distinguirlo, porque tiene que trabajar en esto. La Biblia dice, ven a mí porque yo soy agua de vida para ti. Su espíritu es quien nos vivifica. Y la alabanza es hermosa, claro. La oración es hermosa. Pero es maravilloso cuando Dios empieza a hacer la obra en tu vida. Así que ahí donde está, iglesia, cierre los ojos un momento para concentrarse. Hable con papá y dígale, Señor, yo quiero fluir en ese río. Yo quiero más de tu río, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti. Así como el agua, Padre, y así como el vino representan tu espíritu, Padre, hoy declaramos tu palabra, que nuestra copa está rebosando de vino nuevo, Señor. Tal vez aquí hay personas que están secas, tal vez aquí hay personas que ya están cansadas, tal vez hay personas, Señor, que sienten que ya no pueden más. Y esta mitad de la semana, si te has sentido seco, levanta tus manos y dile, Señor, sáciame con tu bien.